El cansancio invisible. La batalla detrás del sueño. El silencio que aturde. Buenas noches. Hoy no quiero hablarte de estrategias de marketing, ni de cómo duplicar tus ventas, ni de esas fórmulas mágicas que inundan las redes sociales. Hoy quiero hablarte de algo mucho más real, algo que se queda pegado a la piel cuando apaga la computadora y que, sin embargo, casi nadie se atreve a mencionar. Quiero hablarte del cansancio invisible. Seguramente lo conoces. No es ese cansancio físico que sientes en los músculos después de una mudanza o de una tarde de ejercicio. No es el dolor de espalda por estar sentado frente al monitor, ni el ardor en los ojos por la luz de las pantallas. Es un agotamiento diferente. Es un peso que no se quita con una ducha caliente ni con dormir 8 horas. Es un cansancio que se instala en la base del cráneo y se queda ahí, como un ruido blanco, incluso cuando todo a tu alrededor está en absoluto silencio. Es ese agotamiento que aparece justo cuando apoya la cabeza en la almohada, el cuerpo te ruega descanso, pero la mente decide que es el momento perfecto para empezar su segunda jornada laboral. La mente que nunca duerme. Nadie te advierte que, al emprender, pierdes el interruptor de apagado. Cuando trabajas para alguien más, cierras la oficina o terminas tu turno y, de alguna manera, el mundo sigue girando sin ti. Pero cuando el proyecto es tuyo, el mundo es el proyecto. Ese cansancio invisible nace cuando el día termina, pero tu cabeza no. Apagas el celular, dejas de responder correos, pero las preguntas siguen encendidas en la oscuridad de tu habitación. Hice lo suficiente hoy, ¿qué pasa si ese cliente no me llama? ¿Tendré suficiente para cubrir los gastos el próximo mes? Emprender tiene un desgaste que casi nadie menciona porque, seamos honestos, no es atractivo. No vende. No suma likes. En un mundo obsesionado con la estética del éxito, con las fotos de cafés perfectos y laptops frente al mar, admitir que estás agotado mentalmente parece una derrota. No encaja en la narrativa romántica de que todo es posible si lo deseas con suficiente fuerza. Pero la realidad es que desearlo con fuerza no te quita el peso de la incertidumbre. El peso de la decisión constante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan drenado si solo estuviste sentado frente a la computadora? La respuesta está en la carga cognitiva. Ese cansancio nace de pensar todo el tiempo. De decidir todo el tiempo. De dudar todo el tiempo. Cuando eres empleado, sigues una ruta. Pero cuando emprendes, tú eres el que tiene que dibujar el mapa mientras caminas sobre el barro. No solo trabajas, cargas con la responsabilidad de cada decisión, incluso de aquellas que todavía no has tomado. Cada pequeño paso, desde el nombre de un producto hasta el tono de un correo, requiere un pedazo de tu energía mental. Nadie te habla del peso que significa levantarse cada mañana sin certezas. Es como caminar en una cuerda floja sin red de seguridad. No hay garantías, no hay un salario fijo que caiga por inercia a fin de mes, y lo más duro, no hay a quien culpar. Si algo sale mal en una estructura corporativa, siempre hay un jefe, un sistema o un departamento al cual señalar. Pero cuando el nombre en la puerta es el tuyo, el error no se puede delegar. No hay excusas cómodas. Cada fallo se siente como un ataque personal a tu capacidad. Y ese peso, con el paso de los meses y los años, empieza a encorvar el espíritu. El espejismo de la motivación inicial. Al principio, todo es color de rosa. ¿Te acuerdas de esos primeros días, verdad? La adrenalina de la idea nueva, la energía desbordante, las ganas de comerte el mundo. En esa etapa, el sueño es tan grande que no deja espacio para el cansancio. Te sientes invencible. Pero luego llega la fase de la que nadie sube fotos a Instagram. La fase del desierto. Es ese lugar donde trabajas más que nunca, pero los resultados parecen haberse estancado. Donde haces todo, según el manual, pero la aguja no se mueve. Es ahí donde el cansancio invisible se vuelve peligroso, porque dejas de cuestionar la estrategia y empiezas a cuestionarte a ti mismo. Empiezas a preguntarte, ¿será que el problema soy yo? ¿Tendré realmente lo que se necesita? Ese pensamiento es una grieta por donde se escapa toda tu energía. Ese cansancio no te tumba de golpe como un accidente, llega lento, silencioso, filtrándose en tus pensamientos hasta que un día te das cuenta de que ya no disfrutas lo que antes amabas. La trampa de la comparación. Y como si la presión interna no fuera suficiente, tenemos el ruido externo. Nadie te habla del agotamiento que genera la comparación constante. Abres las redes sociales para inspirarte y lo que encuentras es a otros celebrando hitos que tú aún ves lejanos. Ves a colegas lanzando proyectos exitosos, ganando premios o simplemente pareciendo mucho más felices y descansados que tú.
Aunque una parte de tu cerebro sabe que las redes son un escaparate de momentos seleccionados, tu parte emocional no siempre es racional. La comparación golpea bajo el cinturón. Sientes que todos avanzan en autopista mientras tú sigues empujando el coche en una subida de tierra. Esa paradoja te agota. Por un lado, tienes que proyectar seguridad y creer en ti para que los demás crean en tu negocio, pero por otro, por dentro, luchas contra la inseguridad casi todos los días. Mantener esa máscara de yo puedo con todo consume más combustible que el trabajo mismo. El costo de sostener la esperanza. Cansa tener que ser tu propio jefe, tu propio empleado, tu propio animador y, lamentablemente, tu propio crítico más despiadado. Cansa no poder apagar la cabeza ni siquiera los domingos, sintiendo esa culpa corrosiva si te tomas una tarde libre. Hay un agotamiento heroico, pero doloroso, que viene de sostener la esperanza. De decirte a ti mismo un poco más, solo un intento más, un mes más. A veces, no es que quieras abandonar tu proyecto. Amas lo que haces. Lo que quieres es, simplemente, descansar de pensar. Quieres el lujo de no tener que decidir nada por unas horas. Porque lo más agotador no es hacer, es elegir el camino constantemente. Cada decisión pequeña es un ladrillo que vas metiendo en tu mochila. Y cuando nadie te enseña a vaciar esa mochila, el cansancio se transforma en una frustración sorda. Empiezas a mirar hacia atrás y a preguntarte si no habría sido más fácil quedarte donde estabas, con la comodidad de lo predecible, con la seguridad de lo ajeno. Lo que el cansancio dice de ti. Pero aquí es donde quiero que te detengas y me escuches bien. Si has sentido esto, si te has identificado con este peso, quiero decirte algo que casi nadie te dirá, ese pensamiento no te hace débil. Te hace humano. El cansancio invisible no significa que estés fallando. No es una señal de que debas retirarte. Significa, sencillamente, que estás caminando por un terreno donde no hay mapa, y eso consume mucha energía. Emprender no es solo construir un negocio hacia afuera, es un proceso brutal de reconstrucción interna. Tu proyecto te obliga a mirar de frente tus miedos más profundos, tu impaciencia, tu necesidad de que otros te digan que lo estás haciendo bien. Te enfrenta a silencios incómodos y a días largos donde no hay aplauso. Y está bien sentirse agotado por eso. Es natural. Mucha gente abandona, no porque su idea sea mala o porque no haya mercado, sino porque su batería mental se agotó antes de llegar a la meta. Se fueron sin hacer ruido, no porque no pudieran, sino porque se quemaron por dentro intentando mantener el fuego encendido sin combustible. Aprender a caminar con la sombra. Si hoy te sientes así, no es porque seas incapaz. Es porque has estado empujando sin descanso, olvidando que tú eres el activo más importante de tu emprendimiento. Si la máquina se rompe, el negocio se detiene. El problema no es el agotamiento, el problema es ignorarlo. Cuando finges que no estás cansado, empiezas a perder claridad. Tus decisiones se vuelven reactivas en lugar de estratégicas. Empiezas a sabotearte. Emprender no es una carrera de 100 metros, es un maratón de montaña. Y en un maratón, saber cuándo bajar el ritmo para recuperar el aliento no es perder el tiempo, es asegurar la llegada. No todo cansancio se arregla durmiendo. Algunos se curan ajustando las expectativas, otros dejando de buscar la perfección, y otros, simplemente, aceptando que no tienes que demostrarle nada a nadie todo el tiempo. No estás tarde. No estás mal. Y, sobre todo, no estás solo en esto. Estás en un proceso que exige mucho más de tu mente que de tus manos, y es normal que la mente pida un respiro. El cansancio es, irónicamente, la prueba de que te importa, de que no estás jugando, de que te has entregado en cuerpo y alma. Una invitación a la honestidad. La clave no es esperar a que el cansancio desaparezca para siempre, porque el crecimiento real siempre duele un poquito. La clave es aprender a convivir con él. Aceptar que habrá días grises donde la motivación no aparecerá, y que eso no invalida tu esfuerzo. Quiero cerrar este espacio de hoy invitándote a la reflexión más honesta que hayas tenido esta semana. No busco respuestas rápidas, busco que te permitas sentir estas preguntas. ¿Te has sentido agotado mentalmente últimamente, aunque hacia afuera parezca que todo está bajo control? A veces, admitirlo es el primer paso para liberar la presión. Sientes que el peso de las decisiones y la incertidumbre te cansa mucho más que las horas de trabajo real. Reconoce que tu labor intelectual y emocional es trabajo pesado. Has tenido momentos donde has querido dejarlo todo, no porque no creas en tu idea, sino porque sientes que tu mente ya no puede procesar un que sigue más. Si alguna de estas preguntas ha hecho eco en tu pecho, si has sentido ese nudo en la garganta al reconocerlo, por favor, no te lo guardes.
Si este mensaje te ha servido para sentirte comprendido, me encantaría que me lo hicieras saber. Déjame un comentario compartiendo cómo te sientes hoy o simplemente escribe, no estoy solo. A veces, leer que otros pasan por lo mismo es el mejor descanso que podemos recibir. Si crees que este contenido te aportó un poco de luz en medio de ese cansancio invisible, regálame un pulgar arriba. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú y como yo, están luchando batallas en silencio. Te invito a suscribirte para que sigamos hablando de estas verdades, de lo que sucede detrás de cámaras, de lo que casi nadie dice pero todos sentimos. Y, finalmente, te pido un favor especial, comparte esta reflexión con ese amigo, esa pareja o ese colega que sabes que está emprendiendo con todo su corazón. Tal vez hoy está en uno de esos días oscuros y solo necesita saber que su cansancio no es el final del camino, ni una señal de fracaso, es simplemente una parte necesaria de su proceso de transformación. Descansa. Mañana el mapa seguirá ahí, esperando a ser dibujado. Pero hoy, permítete simplemente ser humano.